Hay lugares alejados del pueblo donde la gente evita vivir, terrenos baratos rodeados por monte y oscuridad. Carmen y su esposo creyeron haber encontrado un hogar humilde para criar a su hija Lupita, hasta que algo comenzó a rondar su casa cada noche. Pasos, rasguños en las ventanas y una figura aterradora que no solo quería asustarlos, quería llevarse a la niña. Antes de comenzar la historia, no olviden dejar su like y suscribirse para más relatos de terror. Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de la noche en que una bruja intentó llevarse a mi hija. Hay lugares donde la pobreza te empuja a vivir lejos de la protección del pueblo, donde construyes tu casa con lo que puedes en terrenos baratos porque es lo único que alcanza. Y a veces esos terrenos están baratos por una razón, porque la gente sabe algo que tú descubrirás demasiado tarde, porque hay cosas que rondan esos lugares, cosas que buscan a los vulnerables, a los aislados, a los niños pequeños. Esta es mi historia, la historia de cómo algo comenzó a acechar nuestra casa, cómo intentó llevarse a mi hija, y cómo aunque logramos detenerla con un ritual, sé que nunca se fue completamente. Soy Carmen, y vivo sabiendo que hay algo en el monte que todavía espera su oportunidad de regresar. Me llamo Carmen y vivo en un pueblo pequeño del estado de Chiapas. Tengo 28 años. Mi esposo Rafael tiene 31. Y tenemos una hija, Lupita, que tiene 2 años. Vivimos en una casa humilde que construimos nosotros mismos en un terreno alejado del pueblo. Está a casi 4 kilómetros del centro. El camino es de tierra. No hay vecinos cerca. El más cercano está a más de 1 kilómetro. Detrás de nuestra casa, a unos 30 metros, comienza el monte. Denso, oscuro, lleno de árboles viejos que bloquean la luz del sol. Vivimos ahí porque no teníamos opción. El terreno fue lo único que pudimos pagar. Rafael trabaja en el campo. Yo hago costuras cuando puedo. Entre los dos apenas ganamos para vivir. No podíamos pagar algo mejor, algo más cerca del pueblo, algo más seguro. La casa tiene 2 cuartos, uno para nosotros, uno para Lupita, una cocina pequeña, un baño. Las paredes son de madera. El techo es de lámina. Es humilde, pero es nuestro hogar. Vivimos ahí durante 1 año sin problemas. Lupita nació en esa casa. Los primeros meses fueron difíciles como con cualquier bebé, pero éramos felices. Una familia pequeña pero unida, hasta que comenzaron los sonidos. Hace 3 meses, cuando Lupita cumplió 2 años, la primera noche que los escuchamos, Rafael y yo pensamos que era un animal, tal vez un jabalí o un coyote, algo del monte que se había acercado a nuestra casa. Era medianoche. Estábamos durmiendo cuando nos despertó el sonido. Pasos, pesados, corriendo alrededor de nuestra casa. Rápidos, como si algo grande estuviera corriendo en círculos alrededor de nosotros. Rafael se levantó y miró por la ventana. No veo nada. ¿Qué es ese sonido?, pregunté. Debe ser un animal, ya se irá. Pero los pasos continuaron, dando vueltas y vueltas alrededor de la casa. Y entonces escuchamos otra cosa. Rasguños, en nuestras ventanas, como uñas largas arrastrándose sobre la madera, probando, buscando una forma de entrar. Nuestros 2 perros que dormían afuera comenzaron a llorar. No ladraban, lloraban, como si estuvieran aterrorizados. Los sonidos eventualmente cesaron, pero ninguno de nosotros durmió bien el resto de la noche. A la mañana siguiente revisamos alrededor de la casa. Encontramos marcas, en la tierra, huellas, pero no eran de animal que reconociéramos. Eran grandes, con dedos largos, y estaban por todas partes, como si algo hubiera estado corriendo frenéticamente alrededor de nuestra casa. ¿Qué tipo de animal hace estas huellas?, preguntó Rafael. No supe qué responder. Nunca había visto huellas así. Esa noche los sonidos regresaron. Pasos corriendo, rasguños en las ventanas, los perros llorando, y algo más. Una voz, suave, casi inaudible, como alguien susurrando, pero no podíamos entender qué decía. Lupita se despertó llorando. Corrí a su cuarto. Estaba parada en su cuna, señalando hacia la ventana. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté tomándola en brazos. La señora, dijo Lupita todavía señalando. La señora está afuera.
Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué señora? La señora fea está mirando. Miré hacia la ventana. Estaba oscuro afuera. No podía ver nada. Pero sentía que algo estaba ahí, observando. Cerré las cortinas rápidamente y llevé a Lupita a nuestro cuarto. Durmió entre Rafael y yo el resto de la noche. Los días siguientes fueron iguales. Cada noche, los pasos, los rasguños, los perros llorando y Lupita despertando, señalando hacia la ventana, diciendo que la señora fea estaba afuera. «Hay alguien acechando nuestra casa», le dije a Rafael. «Alguien que está asustando a Lupita». Rafael salió varias veces con su machete tratando de encontrar a quien fuera, pero nunca vio a nadie. Solo escuchaba los sonidos, los pasos corriendo, alejándose cuando él salía. Una noche Rafael logró ver algo, una silueta, entre los árboles del monte, parada, observando nuestra casa, demasiado lejos para ver detalles, pero definitivamente una figura humana. «Hay alguien ahí», gritó. «Sal de ahí, deja de asustar a mi familia». La figura no se movió, solo se quedó ahí, mirando. Rafael comenzó a caminar hacia ella, pero la figura se giró y desapareció entre los árboles, moviéndose rápido, demasiado rápido para una persona normal. Esa semana fue la peor. Los sonidos se intensificaron, ya no solo de noche, a veces durante el atardecer, los pasos, los rasguños, y ahora también escuchábamos golpes, en nuestras paredes, en nuestro techo, como si algo estuviera tratando de romper para entrar. Lupita ya no dormía. Se despertaba cada noche gritando, diciendo que la señora fea quería entrar, que la estaba mirando, que la quería. «Tenemos que irnos», le dije a Rafael. «Esto no es normal, hay algo mal aquí». «¿A dónde iremos?», preguntó. «No tenemos dinero, no tenemos familia con quien quedarnos, esta es nuestra casa». «Entonces busquemos ayuda. Hay que decirle a alguien del pueblo lo que está pasando». Fuimos al pueblo y hablamos con algunas personas, pero nadie quería ayudarnos. Cuando mencionábamos los sonidos, las huellas, la figura en el monte, la gente desviaba la mirada. Cambiaban de tema. Finalmente una mujer mayor nos habló francamente. «Es brujería. Algo del monte ha fijado su atención en su casa, en su hija, y nadie quiere involucrarse con eso. Tienen miedo de que esa cosa los marque también». «¿Qué hacemos?», rogué. «Por favor, mi hija no duerme, está aterrorizada». La mujer dudó. Luego dijo: «Hay un brujo, don Eugenio. Vive lejos del pueblo, en las montañas. Dicen que es poderoso, que puede enfrentar estas cosas. Búsquenlo. Tal vez pueda ayudarlos». Nos dio direcciones vagas de cómo llegar a donde vivía don Eugenio. Rafael y yo decidimos que iríamos a buscarlo, pero antes de que pudiéramos ir, pasó algo que me hizo entender que no teníamos tiempo, que si no hacíamos algo inmediatamente, perderíamos a Lupita. Fue 3 noches después. Yo estaba bañándome. Rafael estaba en la cocina preparando algo de cenar. Lupita estaba dormida en su cuarto. De repente escuché gritos. Gritos de Lupita, aterrorizada como nunca la había escuchado gritar. Salí del baño sin terminar de secarme. Corrí hacia su cuarto. La puerta estaba abierta, la ventana también, y Lupita estaba parada en su cuna, presionada contra la esquina más alejada, gritando. Y entonces la vi, afuera de la ventana, apenas iluminada por la luz de la luna. Era una mujer, o algo que parecía haber sido mujer alguna vez. Extremadamente delgada. Tan delgada que podía ver los huesos sobresaliendo bajo su piel gris. Estaba encorvada, su espalda doblada de forma antinatural, su cabello era largo, blanco y sucio, su rostro era horrible, ojos hundidos profundamente en las cuencas, brillando con luz amarillenta, y su boca, Dios, su boca, abierta en una sonrisa enfermiza que mostraba encías negras y dientes rotos, y hacía un sonido, un chillido, agudo, horrible, como animal herido, pero con algo de humano mezclado. Sus brazos estaban estirados, entrando por la ventana, tan largos, demasiado largos para ser normales, con dedos que terminaban en uñas negras y largas, alcanzando hacia Lupita, tratando de agarrarla. «No», grité.
La cosa giró su cabeza hacia mí, y esa sonrisa se amplió. Luego retiró sus brazos de la ventana y desapareció en la oscuridad. Rafael llegó corriendo. ¿Qué pasó? La vi, dije temblando incontrolablemente. Vi a la bruja, estaba tratando de llevarse a Lupita. Tenía sus manos dentro del cuarto, tratando de agarrarla. Cerré la ventana inmediatamente. Pasé el seguro. Tomé a Lupita y la llevé a nuestro cuarto. No iba a dejarla sola ni un segundo más. Vamos a buscar a don Eugenio, dijo Rafael. Mañana a primera hora, no podemos esperar más. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos despiertos. Los tres, esperando, escuchando. Los sonidos vinieron como siempre. Pasos, rasguños, golpes. Pero ahora también ese chillido horrible. La bruja rodeando nuestra casa, sabiendo que habíamos visto, que sabíamos lo que era. Cuando amaneció, dejamos a Lupita con una vecina del pueblo. No queríamos llevarla con nosotros a buscar a don Eugenio. El camino era largo y difícil. Nos tomó 4 horas llegar, subiendo por caminos de montaña. Finalmente encontramos la casa de don Eugenio, una cabaña pequeña en un claro rodeado de árboles. Don Eugenio era un hombre muy viejo, tal vez de 80 años, arrugado, con cabello blanco largo, pero sus ojos eran brillantes, alertas, poderosos. Le contamos todo, sobre los sonidos, las huellas, la figura en el monte, y finalmente sobre la bruja en la ventana tratando de agarrar a Lupita. Don Eugenio escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos asintió lentamente. Es una bruja chupadora. Buscan niños pequeños, especialmente niñas, para drenar su vida, su energía. Ha estado rondando su casa durante semanas, preparándose, y anoche decidió actuar. Si no la hubieran detenido, se habría llevado a su hija. ¿Puede ayudarnos?, rogué. Por favor, haré lo que sea. Puedo proteger su casa, hacer un ritual que la mantenga alejada. Pero deben entender algo. Esto no la destruirá, solo la alejará, la desanimará, hará que busque presa más fácil. Pero si está muy determinada, si realmente quiere a su hija, podría regresar eventualmente. ¿Qué tan eventualmente? Años, décadas o tal vez nunca, depende de ella. Hágalo, dijo Rafael, lo que sea necesario. Don Eugenio vino con nosotros a nuestra casa. Trajo una bolsa grande llena de cosas, velas, hierbas, sales, amuletos. Cuando llegamos recogimos a Lupita. Don Eugenio comenzó inmediatamente. Primero bendijo toda la casa, cada habitación, cada esquina. Luego se concentró en el cuarto de Lupita. Puso sal en un círculo perfecto alrededor de su cuna. Colgó amuletos en las ventanas y la puerta. Quemó hierbas. El humo llenó el cuarto con un olor fuerte pero no desagradable, y luego comenzó a rezar, en un idioma que no entendí. Antiguo, poderoso. Conforme rezaba comenzaron los sonidos. Pasos en el techo, pesados, furiosos, corriendo de un lado al otro. Y golpes, violentos, la bruja golpeando nuestro techo con algo, tratando de romperlo, y el chillido. Ese chillido horrible, alrededor de toda la casa, como si la bruja estuviera corriendo en círculos, gritando, furiosa. Don Eugenio levantó su voz, rezando más fuerte, más intenso. Los golpes se intensificaron. Pensé que el techo se rompería, que la bruja entraría. Lupita lloraba en mis brazos, asustada por el ruido. Rafael nos abrazaba a las dos, protegiendo. No abran ninguna puerta, ordenó don Eugenio. No abran ninguna ventana, sin importar que escuchen, sin importar que vean, hasta el amanecer. ¿Entienden? Sí, dijimos. Don Eugenio continuó rezando durante horas. Los sonidos continuaron, pero gradualmente se fueron debilitando. Los golpes se volvieron menos frecuentes, menos violentos. El chillido se alejó, hacia el monte. Cuando finalmente amaneció, todo quedó en silencio. Don Eugenio dejó de rezar. Está hecho, dijo agotado. Las protecciones están en su lugar. La bruja no puede entrar. Y ahora sabe que esta casa está protegida, que hay poder aquí. Debería buscar en otro lado. ¿Y si regresa? Mantengan las protecciones, no las quiten, especialmente el círculo de sal alrededor de la cuna.
Y si escuchan algo, cualquier cosa, no abran las puertas o ventanas de noche. Nunca. Don Eugenio se fue. Rafael trató de pagarle, pero él no aceptó dinero. Solo cuiden a su hija, dijo. Esa noche esperamos con miedo. ¿Regresaría la bruja? ¿Funcionarían las protecciones? La noche pasó en silencio, sin pasos, sin rasguños, sin chillidos. Lupita durmió toda la noche, por primera vez en semanas, sin despertarse, sin gritar, sin señalar hacia la ventana. Los días siguientes fueron iguales. Noches silenciosas, Lupita durmiendo pacíficamente. Las protecciones funcionaban. Han pasado 3 meses desde entonces. 3 meses de paz. Lupita ha vuelto a ser la niña feliz que era. Los perros ya no lloran. Ya no hay huellas alrededor de la casa. Pero a veces, en las madrugadas más silenciosas, escucho algo. A lo lejos. En el monte. Un sonido. Como llanto de mujer. O tal vez un chillido lejano. Tan suave que casi puedo convencerme de que es el viento. O un animal, pero sé que no es el viento. Sé lo que es. La bruja. Todavía ahí, en el monte, esperando. No se ha acercado a nuestra casa. Las protecciones la mantienen alejada, pero no se ha ido del área. Sigue cerca, observando desde la distancia. Y vivo con ese conocimiento, con esa certeza, de que aunque don Eugenio nos protegió, aunque la bruja se alejó, nunca se fue realmente, solo espera. En la oscuridad del monte, tal vez esperando que las protecciones se debiliten, o que cometamos un error, o que Lupita crezca y ya no esté protegida por los rituales que funcionan en niños pequeños. No lo sé, solo sé que está ahí, y que algún día podría regresar. Por eso nunca bajo la guardia. Por eso mantengo todas las protecciones exactamente como don Eugenio las dejó. Por eso nunca abro puertas o ventanas después del anochecer. Y por eso cuando escucho ese llanto lejano en el monte, me aseguro de que Lupita esté segura en su cuna, rodeada por el círculo de sal, protegida por los amuletos, porque sé que la bruja no olvidó. Y aunque fue rechazada, aunque las protecciones funcionaron, su hambre por mi hija no desapareció. Solo fue pospuesta, tal vez por años, tal vez para siempre, pero también tal vez no. Y esa incertidumbre, ese no saber, ese vivir esperando, es su venganza final, porque aunque mi hija está a salvo ahora, nunca podré sentirme completamente segura. Nunca podré olvidar esa cara horrible en la ventana, esos brazos largos alcanzando hacia mi bebé, ese chillido que todavía escucho algunas noches en el monte. La bruja nos marcó, y aunque nos protegimos, la marca permanece, en nuestros recuerdos, en nuestros miedos, en las noches donde el silencio es interrumpido por ese llanto lejano que podría ser viento, pero que sé que no lo es. Esta es mi realidad, mi vida. Criar a mi hija en una casa protegida por rituales, sabiendo que algo en el monte espera, siempre espera, y rezando que las protecciones sean suficientes, que don Eugenio fuera lo suficientemente poderoso, que la bruja eventualmente olvide y se vaya, pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, sé que nunca olvidará, nunca se irá completamente, solo espera, como solo las cosas inmortales pueden esperar, con paciencia infinita, sabiendo que los humanos eventualmente fallamos, nos cansamos, nos descuidamos, y cuando eso pase, si eso pasa, ella estará lista, en el monte, esperando su oportunidad de terminar lo que comenzó. Historia 2. A veces encontramos una casa que parece perfecta para nosotros. El precio es bueno, el espacio es el adecuado, la ubicación nos conviene, y nos mudamos sin hacer muchas preguntas, sin investigar la historia del lugar, sin preguntarnos por qué una casa tan buena está disponible a un precio tan bajo. Pero toda casa tiene una historia, y algunas historias son tan oscuras que se quedan impregnadas en las paredes, en el aire, en cada rincón. Y cuando te mudas a una de esas casas, cuando empiezas a vivir ahí con tu familia, descubres que no estás solo, que hay algo más, algo que quedó de los antiguos habitantes, algo que nunca se fue. Mi nombre es Gabriel, tengo 38 años y soy de Guanajuato.
Hace un año me mudé con mi esposa Laura y mis 2 hijos a una casa humilde en las afueras de un pueblo pequeño. Pensé que sería un buen lugar para criar a mi familia. Tranquilo, económico, alejado del ruido de la ciudad. Pero lo que encontramos en esa casa fue algo que nunca debimos enfrentar, algo que nos hizo huir, y que me hace vivir ahora con el terror de que tal vez nos siguió. La casa la encontré a través de un anuncio. Era pequeña pero suficiente para nosotros 4. 2 habitaciones, una sala, una cocina y un patio grande. Estaba rodeada de monte y caminos de tierra. La casa más cercana estaba como a medio kilómetro. Era justo lo que buscaba. Un lugar tranquilo donde mis hijos pudieran crecer sin los peligros de la ciudad. El precio era increíblemente bajo. Cuando pregunté por qué, el dueño solo me dijo que llevaba tiempo vacía y quería rentarla rápido. No hice más preguntas. Me parecía una oportunidad demasiado buena. Nos mudamos un sábado de marzo. Laura y yo estábamos emocionados. Los niños, Mateo de 8 años y Sofía de 5, corrían por la casa explorando cada rincón. Teníamos 2 perros, Bruno y Canela, que también parecían felices con el nuevo espacio. Los primeros días fueron normales. Desempacamos nuestras cosas. Arreglamos la casa como queríamos. Los niños se adaptaron rápido. Todo parecía perfecto. Pero entonces comenzaron los ruidos. Fue en nuestra primera semana ahí. Era de madrugada. Debían ser como las 3 de la mañana. Me desperté porque escuché algo afuera. Un sonido que venía de lejos. Al principio no podía identificar qué era. Luego lo reconocí. Era un llanto de mujer, débil, distante, pero claramente audible en el silencio de la noche. Pensé que tal vez era alguien que se había perdido, o alguna mujer del pueblo que tenía problemas. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada. Solo la oscuridad del monte. El llanto continuó durante como 10 minutos. Luego se detuvo. Volví a acostarme pensando que tal vez había sido algún animal. A veces los coyotes hacen sonidos que parecen llantos, pero la noche siguiente pasó de nuevo. El mismo llanto, a la misma hora, 3 de la mañana. Esta vez Laura también lo escuchó. Se despertó asustada. «¿Qué es eso?», me preguntó. «No sé, tal vez un animal». «No suena como un animal». Tenía razón. El sonido era demasiado humano, demasiado claro. Era definitivamente llanto de mujer. Salí afuera con una linterna. Los perros no me siguieron. Se quedaron dentro, escondidos debajo de la mesa. Eso me pareció raro. Bruno y Canela siempre me seguían a todas partes. Alumbré alrededor de la casa. No vi nada. El llanto continuaba, pero parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Como si la persona que lloraba estuviera moviéndose alrededor de la casa. Grité preguntando si alguien necesitaba ayuda. El llanto se detuvo abruptamente. Silencio total. Volví a entrar. Laura me esperaba en la sala. ¿Viste algo? Nada. Pero es extraño, los perros no quisieron salir conmigo. Las noches siguientes el llanto regresó. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre durando como 10 o 15 minutos. Y siempre con ese sonido que comenzaba a parecerme cada vez menos normal. Porque no era solo llanto. Había algo más en el sonido. Como si hubiera risa mezclada. Como si la persona que lloraba también estuviera riéndose al mismo tiempo. Era perturbador. Y cada noche el llanto sonaba más cerca. La primera noche había sonado lejano. Ahora sonaba como si viniera de justo afuera de nuestra casa. Los perros estaban cada vez más nerviosos. En cuanto llegaba la noche se escondían. Se metían debajo de los muebles o en los closets. Y cuando comenzaba el llanto, temblaban de miedo. Los niños también comenzaron a escucharlo. Mateo me preguntó una mañana quién era la señora que lloraba en las noches. Le dije que probablemente era algún animal del monte, pero no me creyó. Era un niño inteligente. Sabía que los animales no lloraban así. Una semana después de que comenzaran los llantos, pasó algo que me aterró completamente. Era la madrugada del sábado. El llanto había comenzado como siempre, pero esta vez sonaba diferente, más fuerte, más cercano. Y ese sonido extraño, esa risa mezclada con el llanto, era más claro. Me levanté y fui a la ventana de la sala.
Laura me siguió. Los niños estaban despiertos en su cuarto. Podía escucharlos hablando en voz baja, asustados. Abrí la cortina apenas un poco y miré hacia afuera. Y la vi. Entre los árboles del monte, a unos 20 metros de la casa, había una figura. Una mujer, extremadamente delgada. Tan delgada que parecía antinatural. Su cabello era largo, muy largo. Caía hasta el suelo cubriéndole completamente el rostro y la mayor parte del cuerpo. Y sus brazos. Sus brazos estaban en posiciones imposibles, retorcidos hacia atrás, doblados en ángulos que no eran naturales. La figura estaba completamente quieta, solo parada ahí, y el llanto venía de ella. Laura miró por encima de mi hombro y ahogó un grito. ¿Qué es eso? No lo sé. Mientras la observábamos, la figura comenzó a moverse, lentamente, muy lentamente. Levantó su cabeza. Aunque su cabello seguía cubriéndole el rostro, pude ver algo brillar debajo. Ojos. Ojos que brillaban con una luz amarillenta. Y entonces abrió la boca. Y el sonido que salió no fue llanto. Fue un chillido. Un grito agudo que se mezcló con un gruñido gutural. Era el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. Los perros comenzaron a aullar de terror. Los niños gritaron desde su cuarto. Laura se aferró a mi brazo. La figura comenzó a caminar hacia la casa. Sus movimientos eran erráticos, como si sus piernas no funcionaran bien, como una marioneta mal controlada. Cerré la cortina de golpe y retrocedí. Cierra todo, puertas, ventanas, todo con seguro. Laura corrió a cerrar las ventanas mientras yo revisaba las puertas. Luego fui al cuarto de los niños. Estaban abrazados en la cama de Mateo, aterrados. «Papá, ¿qué es esa señora?», preguntó Sofía llorando. «No lo sé, mi amor, pero quédense aquí. No salgan de su cuarto». Volví a la sala. El grito continuaba afuera, más cerca. La criatura estaba cerca de la casa. Escuchamos pasos arrastrándose alrededor de la casa, y entonces comenzaron los rasguños, uñas arañando las paredes, lentamente, deliberadamente. Esto continuó durante toda la noche. La criatura rodeaba la casa, arañaba las paredes. A veces se detenía frente a una ventana. Podíamos ver su silueta a través de las cortinas, parada ahí, observando, y ese sonido horrible, ese llanto, risa, gruñido que no paraba. Cuando amaneció, todo se detuvo. Los sonidos cesaron. Esperé hasta que el sol estuvo completamente alto antes de atreverme a salir. Revisé alrededor de la casa. Había marcas, arañazos profundos en las paredes de adobe, y huellas de pies descalzos en la tierra. Pero no eran pies normales. Los dedos eran demasiado largos, las marcas demasiado profundas. Laura estaba destrozada. Los niños no habían dormido nada. Los perros seguían escondidos y temblando. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Laura. «No podemos. Pagamos 6 meses de renta por adelantado. No tenemos dinero para mudarnos de nuevo. No me importa, no voy a quedarme aquí con esa cosa rondando. Dame unos días. Voy a averiguar qué está pasando, voy a encontrar una forma de detenerlo». Pero no mejoró. Las siguientes noches fueron iguales. La criatura volvía, cada noche un poco más atrevida. Ya no solo arañaba las paredes, ahora golpeaba las puertas, intentaba abrir las ventanas, y esa respiración. Podíamos escuchar su respiración afuera de las ventanas. Pesada, húmeda, antinatural. Los niños ya no querían dormir. Laura lloraba todo el tiempo. Los perros apenas comían. Y entonces, una noche, algo cambió. El llanto no llegó. Esperamos a las 3 de la mañana. Nada. Silencio. Por primera vez en semanas pensé que tal vez se había ido, que lo que fuera que era había decidido dejarnos en paz, pero estaba equivocado. Cerca de las 4 de la mañana escuchamos algo nuevo. Pasos sobre el techo. Algo pesado caminando sobre las tejas. No eran pasos normales. Eran arrastrados, como si algo se deslizara mientras caminaba, y comenzó a pasar todas las noches. La criatura ya no rodeaba la casa. Ahora caminaba sobre el techo, de un lado al otro, durante horas. A veces se detenía. Se quedaba quieta justo sobre donde estábamos, como si supiera exactamente dónde estábamos,
como si nos estuviera observando a través del techo. No podía seguir así. Tenía que averiguar qué estaba pasando. ¿Por qué esta cosa nos acosaba? Fui al pueblo a preguntar. Hablé con varias personas. La mayoría no sabían nada sobre la casa, pero finalmente encontré a un señor mayor, don Evaristo, que había vivido en el pueblo toda su vida. Cuando le describí la casa y le conté lo que estaba pasando, su expresión cambió. «Esa casa», dijo en voz baja, «no debieron haberse mudado ahí». «¿Por qué? ¿Qué tiene?» «Hace años vivía ahí una mujer, una bruja. Practicaba cosas oscuras. La gente del pueblo la evitaba. Decían que hacía rituales en las noches, que invocaba espíritus». «¿Qué le pasó a ella?» «Desapareció. Un día simplemente no estaba. Algunos dicen que se fue del pueblo. Otros dicen que algo que invocó se la llevó. La casa quedó vacía desde entonces. Nadie quiere vivir ahí». «¿Por qué no me dijeron esto antes de rentármela?» Don Evaristo se encogió de hombros. «El dueño necesitaba el dinero. Y ustedes eran de fuera, no sabían las historias. Volví a casa con el corazón hundido. Una bruja. La casa había pertenecido a una bruja. Y lo que nos acechaba era probablemente algo que ella había dejado. Algo que seguía ahí». Esa noche hablé con Laura. Le conté todo. Ella comenzó a llorar. «Tenemos que irnos. No me importa el dinero, no voy a criar a nuestros hijos aquí». Tenía razón. No podíamos quedarnos, no importaba el costo. Esa misma semana comenzamos a empacar. No le dijimos al dueño. Simplemente íbamos a irnos, perder el dinero de la renta, pero salvar a nuestra familia. Los últimos días en esa casa fueron horribles. La criatura en el techo se volvió más agresiva. Los pasos eran más fuertes. A veces golpeaba el techo tan fuerte que las tejas se quebraban. Y una noche, la última noche antes de irnos, algo atravesó el techo. Una mano larga y huesuda con uñas como garras. Atravesó las tejas y se quedó ahí, moviéndose, buscando. Esa fue la gota que derramó el vaso. Tomamos a los niños, a los perros, lo esencial, y salimos corriendo de esa casa en medio de la noche. No esperamos al amanecer. No empacamos todo. Solo huimos. Nos fuimos a quedar con mis padres en Guanajuato. Les contamos que habíamos tenido problemas con la casa. No les dijimos los detalles. No nos habrían creído. Han pasado 6 meses desde entonces. Encontramos otra casa, en un pueblo diferente, más cerca de la ciudad, con vecinos cerca, y por ahora todo parece normal. No hemos vuelto a escuchar el llanto. No hemos visto a la criatura, pero no puedo sacudirme el miedo, porque sé que esa cosa sigue ahí, en esa casa, esperando, y a veces en mis pesadillas la veo. Esa figura delgada con el cabello largo, con los brazos retorcidos, y esos ojos brillantes mirándome, y me pregunto si realmente escapamos, o si solo estamos viviendo en tiempo prestado, porque las brujas dejan cosas atrás. Dejan maldiciones, dejan espíritus, dejan puertas abiertas a lugares oscuros, y lo que quedó en esa casa no va a quedarse ahí para siempre. Algún día va a salir, va a buscar, va a encontrar a los que vivieron ahí, va a venir por nosotros, y cuando eso pase, no habrá lugar donde escondernos, no habrá distancia suficiente, porque una vez que algo así te marca, nunca realmente te deja ir, solo espera. Y nosotros vivimos ahora con ese terror, con el conocimiento de que dejamos algo atrás, algo que nos recuerda, algo que sabe dónde estamos, y que algún día va a decidir que es hora de volver, de terminar lo que empezó, y no vamos a poder detenerlo, solo esperar. El terrible momento en que escuchemos de nuevo ese llanto, en nuestra nueva casa, en medio de la noche, sabiendo que nos encontró, que nunca realmente escapamos, que solo retrasamos lo inevitable, y entonces ya no habrá esperanza, solo terror, terror constante, de la criatura que dejamos atrás, pero que nunca nos dejó ir, nunca.